En este vídeo voy a explicar algo que es muy grave y una situación muy grave, sobre todo en torno al significado de lo que pone en el título, el terrorismo. Y no es a lo mejor uno de los vídeos eh, mejores de que hablar sobre este tema debido a todos los problemas que hay y siguen existiendo desde los años 80, incluso bueno, anteriormente, hablando desde que el terrorismo es un fenómeno antiguo que comenzó en torno a la Edad Media y continúa. Y más por lo que está ocurriendo en esa disputa en la Franja de Gaza por Israel, con esos bombardeos y por parte también de Hamas, ese brazo político dentro del terrorismo. Es verdad que gobierna, pero es una organización terrorista, hay que decirlo. Y no es, yo creo, vamos, para mí uno de los mejores vídeos. Lo voy a explicar de la manera más sencilla y a lo mejor se puede estar, pero vamos, se puede estar siempre en contra de todo lo que se utilice pues, en torno al terrorismo con ambas bombardeos, pero lo que está pasando en Israel de matar a gente, pero ya por parte de Israel como de Hamas, y lo que ha sucedido también en un museo en Francia, debido a los problemas que tuvo bueno, el país dado en su momento, pues esto es algo de las situaciones de los últimos 40 años lo más peligroso a lo que se puede enfrentar Occidente y que se va a seguir. Así que debemos de tener poco a poco cuidado con ciertas estructuras y costumbres, porque puede haber un problema. Sobre todo en la parte occidental, más me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá y bueno, parte de América Latina y, ¿por qué no?, otras zonas como Rusia, China, bueno, e India, que también están ahí porque son las grandes potencias. Y para también hay que comentar sobre Japón, porque es un país muy importante en el mundo occidental, aunque esté en la zona, bueno, aunque esté, bueno, en zona de conflicto, es verdad, de Asia, pero es un país muy importante del continente asiático, Japón. Y uno de los grandes aliados también de Europa y en realidad, de Occidente, Estados Unidos. El terrorismo es un fenómeno histórico antiguo, diverso y complejo. Su misma definición ha entrañado algunos problemas, pues depende mucho de la posición ideológica y política del que la plantea. Depende cómo eh, veamos el significado, pero vamos, el término en sí, terrorismo, es negativo y peligroso para cualquier sociedad. No tiene que ser solo la occidental, sino también la parte, bueno, la sociedad oriental. Y oriental me refiero a China, Japón y a otras zonas como, bueno, otros estados como India. Incluso la ONU aún no ha sido capaz de elaborar una definición de una validez universal que sea aceptada por todos los estados miembros. Y la ONU tampoco ha definido qué es el término terrorismo. Así que es verdad que es un fenómeno histórico antiguo, diverso, complejo, que tiene problemas incluso en cómo se puede definir esta palabra y cómo lo podemos plantear, porque la misma ONU, que es una de las organizaciones más destacadas a nivel mundial, tampoco sabe cómo definirla. No obstante, la mayoría de las definiciones que intentan explicar esta cuestión inciden en que se trata de formas de violencia que ejercen sobre la población civil con el objetivo de atemorizarla para lograr unos objetivos políticos e ideológicos. Hay que decirlo muy claro. El terrorismo lo que busca es eliminar a la población civil, es decir, hacerlo a través de la violencia. Y encima atemorizar a la propia población para lograr subir al poder con unos objetivos políticos e ideológicos que luego al final unos humanos, es decir, algunas personas apoyan. Y deberíamos de entender que esto es una situación muy, bueno, negativa. Esto puede dar inestabilidad en muchos lugares, sobre todo en Europa, y por qué no también en América y en Asia, y, y cómo no, nombrar a Oceanía, porque en realidad estas figuras toman el control de cualquier grupo dentro del mundo del terrorismo y lo que llevan a cabo al final son destrucciones a la población civil que es la inocente, que es lo que no se dan cuenta algunas organizaciones y sobre todo más el ser humano, cómo puede ser que se comporte así. Pero bueno, ya sabemos que somos una especie
que nada más que queremos el poder, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. La aparición del fenómeno terrorista se suele manifestar siempre en un contexto determinado por dos circunstancias: la ausencia de una minoría para cambiarlo y la existencia de una simetría de fuerzas militares y o policiales. Ya lo que se sabe en torno al fenómeno del terrorismo es bueno, dentro de un contexto con el objetivo que tienen dos, que es una minoría, lo que intenta es cambiar todo lo que existe en ese país y llevarlo solo a esa figura, es decir, a una dictadura al final o un gobierno unitario. Y luego también la existencia de una simetría de fuerzas militares y o policiales. Que esto al final lo que nos recuerda el terrorismo es a muchas de las zetas que hicieron en los regímenes totalitarios en Europa en los años 20 y 30 o similar. Algo similar, hay que decirlo. Al igual que el comunismo es lo mismo, es decir, comunismo, fascismo, nazismo, tienen en sí muchas de las características de imponer una ley y amenazar a toda la población. Pues esto es algo similar. Esta gran diferencia en recursos impide que el conflicto adquiera la forma tradicional de una guerra. Al final son estallidos o golpes terroristas que no son una guerra en sí, porque si queremos al final explicarlo, no es una guerra convencional como se conoce de dos bandos o dos países o tres o cuatro que se inmiscuyen en un conflicto, que ahí al final es el ejemplo de qué hay que decirlo, porque lo que ha hecho Hamas y también Israel, la franja de Gaza, es matar a civiles, a bebés, es decir, a recién nacidos. Que es tan triste de cómo el ser humano puede hacer eso. Por ello, lo que debemos de entender es esta palabra, que es muy, sí, es muy compleja, es diversa. Es algo histórico dentro y en realidad tampoco se sabe cómo definirla ideológicamente o políticamente según quién la plantee. La ONU no sabe ni cómo definirla. Es verdad que todo coincide en que al final el terrorismo son formas de violación contra la población civil con el objetivo de atemorizarla para lograr los objetivos políticos e ideológicos, es decir, imponer un gobierno y que y todos los súbditos estén callados. Algo que deberíamos de aprender en muchas cosas de esas. Porque esto pasa en cualquier sistema. Bueno, cualquier sistema, sobre todo no democracia, ni sistemas democráticos como hay en Europa, sino en sistemas mm, totalitarios, dictaduras, y que hay muchos ejemplos en el mundo. Y no solo he dicho en Europa, porque en Europa hay varios ejemplos en Asia, eso está claro. Y varios ejemplos entre ellos es Rusia, o Bielorrusia, o China, o porque tiene una dictadura y ahí gobierna una figura, que ya sabemos quiénes son los presidentes. De ahí que luego, al final, sí que se inmiscuya dentro de un contexto en el cual una minoría lo que quiere es acceder al poder, cambiar el país, ponerse ellos y que el ser humano o que el resto de población les haga caso. Algo que no debemos de hacer tampoco. Esto es muy peligroso aceptar lo que el grupo terrorista imponga en cualquier país. Eso está claro. Y la existencia de una simetría de fuerzas militares y o policiales. Es decir, al final tener algo que se encargue de dentro del mundo militar más o menos. Y claro, el problema es que no es una guerra como la conocemos de forma convencional, sino que más son bombardeos. Es al final lo que está sucediendo en Hamas, porque como se mete algún país más, ya sí que es un conflicto. Así que esperemos que ese conflicto se resuelva de una manera ya rápida y si puede ser lo antes posible y que se condene todo lo que ha hecho tanto Israel como Hamas en la franja de Gaza. Que si no, esto puede llegar a cualquier problema, que es lo mismo que está sucediendo en Ucrania, con la invasión de Rusia sobre el país eh, de Ucrania. El terrorismo nunca hay que justificarlo. Es necesario conocer los posibles factores que explican su aparición. No conviene olvidar, sin embargo, que este fenómeno es complejo y cada grupo terrorista presenta peculiaridades propias. Es verdad que cada grupo terrorista tiene una serie de estructuras de cómo alcanzar el poder, cómo bombardear, etcétera, etcétera. Igualmente es todo eh, una guerra terrorista, es decir, eliminar cualquier problema y está en el poder y ya está. Y que el ciudadano o la población haga caso. Es eso lo que buscan estos grupos. Entre estos factores podemos señalar el factor ideológico, que ha sido considerado como fundamental,
Los procesos de adoctrinamiento ideológico religioso resultan claves para comprender la motivación del grupo terrorista, especialmente cuando estos grupos se desarrollan en un contexto crítico o fanatizado. Hay un punto que es muy importante, que es el factor ideológico. Este además es más destacado, hay que decirlo, porque ahí se adoctrina de forma ideológica, se adoctrina en torno al mundo religioso. Y claro, claves al final estas dos palabras para comprender al final cómo es esa motivación de cualquier grupo terrorista. Especialmente, sobre todo, cómo desarrollan estos grupos, eh, la forma en la cual quieren obtener el poder. Y claro, es a través de un contexto acrítico, fanatizado, es decir, por fanatismo, algo muy peligroso que el ser humano le sucede siempre, es decir, se convierte en fanático y se acerca a lo más radical. La existencia de un marco social y económico deprimido. Ese es otro ejemplo. Ha sido otro elemento favorecedor del fenómeno terrorista, pero su importancia es secundaria, pues en general la mayoría de los dirigentes terroristas proceden de las clases medias o altas. Más que la pobreza en sí, ha influido la falta de perspectivas y las injusticias sociales, que favorecen la captación de miembros por parte de las organizaciones terroristas. Claro, luego hay una existencia sobre todo en un marco social y económico deprimido, porque es otro de los elementos al final importantes, al igual que el factor ideológico. Claro, pero es más secundaria esto más, porque claro, la gran mayoría de los dirigentes que dirigen este grupo de terrorismo son gente de clases medias o altas. Más que la pobreza en sí, lo que ha influido más son la falta de perspectivas y las injusticias sociales, que es lo que al final lo que hacen los propios grupos terroristas es captar y captar a gente. Y eso es sobre todo por el coco. Entonces debemos tener cuidado eh, cuando cualquier ser humano bueno, se adentra en cualquier grupo de estas organizaciones terroristas. Es muy peligroso. La existencia de conflictos previos o agravios históricos, reales o imaginarios, sirven para justificar a ojos de los miembros del grupo la utilización de medios terroristas para combatir a los hipotéticos causantes de los mismos. Luego hay estos grupos lo que ven es conflictos previos o agravios históricos en torno a la historia o que pueden ser reales o imaginarios, que la única justificación de estos grupos terroristas al final que están en los a ojos de los miembros del propio grupo terrorista es utilizar estos medios terroristas para combatir a los hipotéticos causantes de los mismos. Es decir, criticar, criticar, criticar. Sobre todo, lo que hacen muchos de los grupos estos es ir en contra de, bueno, sí, de Occidente, es verdad. Y es verdad que Occidente son los que le han dado la preparación militar para luego lo que provoquen es contra ellos. Es decir, les preparan, y más sobre todo, hay algún ejemplo que se puede ver como, bueno, qué decir de la guerra de Afganistán, en la cual, bueno, muchos grupos terroristas tuvieron, bueno, el servicio, bueno, más sí, el servicio que les preparó el propio Estados Unidos, es decir, Estados Unidos para derrotar a su principal rival, que era la Unión Soviética, es decir, que no es todo por parte de que ellos en sí lo que hacen es destruir, que eso es una eh, negatividad en torno a la población civil, pero bueno, que parte en sí, algunos países les han preparado para volverse contra ellos mismos, que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, así son las principales potencias o superpotencias que había en la Guerra Fría, sobre todo más hablando de Unión Soviética y Estados Unidos, pero sobre todo, bueno, Estados Unidos es verdad, pero bueno, que China, India también la siguen, así que y deberíamos de entender siempre esto como que es la ideología, la existencia de marco social y económico deprimido. Es decir, hay problemas tal, pero que en realidad quienes son los dirigentes de estos son clases medias y altas y lo que hacen es captar a gente que vive en la pobreza para comerle el coco en torno a una idea, haz esto, y luego a lo mejor cosas imaginarias de los culpables son bueno, esa parte del mundo occidental o cualquier otra zona, no hace falta que sea occidente, porque ellos son los culpables de lo que han hecho y son hijos de tal, bueno, pues todo ello al final. Claro, si esto se ve al final, el factor ideológico acrítico, fanatizado,
em, dar gente en torno a los grupos terroristas que les comen el coco en torno a su propia mente o ver problemas a lo mejor en los que no hay porque ellos mismos hacen una que puede ser que sean imaginarios o que no sean imaginarios sino reales, es decir, que la culpa directamente sea la del punto de vista occidental o el punto de vista de otra superpotencia, me da igual, que son los miembros de estos estados los que provocan. Y yo lo voy a decir, lo que ha hecho Israel es tan cruel y horrible como lo que está haciendo, bueno, lo que está haciendo, o lo que ha hecho el propio grupo Hamas. Es decir, los dos deberían estar castigados e ir al ámbito de lo penal y lo que está haciendo Putin con Ucrania lo mismo. La pena es que no va a existir esa cosa, pero ojalá, porque no se puede, no puede haber en pleno siglo XXI y sobre todo las armas que hay, yo no digo que eso, pero que hay estos conflictos y con las armas mucho más peligrosas que las de hace a lo mejor 70 años en torno a la Segunda Guerra Mundial, pues, de verdad, o bueno, o 70 u 80 años, esto es muy peligroso. Deberíamos de un poco comprender y ser eh, los seres humanos un poco intentar evitar ese radicalismo, porque luego pasa lo que pasa, se vota de una manera o de otra y vas a los extremos, en vez de votar a los partidos centrados y al final luego los partidos propios centrados se acercan a lo más, bueno, a los extremos o bueno, sí, a los extremos de diferentes ideologías, ya sea de derechas o de izquierdas. Pero a ver qué vamos a hacer. La vida es así, el ser humano es así y es su propio comportamiento. Finalmente, la ausencia de democracia y de libertades favorece la aparición de estos grupos porque se dificulta la posibilidad de contrastar ideas. Al mismo tiempo, la falta de opciones políticas libres sirve para justificar el uso de la violencia como método de cambio político. Tampoco tengo mucho. Es decir, hay que utilizar la violencia solo por cambiar un régimen político por otro y poner tus propias leyes. Yo de verdad no entiendo. Es que a mí me recuerda incluso a esas dictaduras que había en Europa. De esta figura es la que manda, tiene todos los poderes y el resto que son mis adversarios políticos los elimino. Bueno, pues así. Sin embargo, existen muchos grupos terroristas en países democráticos. Claro, pero lo que sucede al final en estos países, ¿por qué se produce este fenómeno tal? Es porque no hay democracia en estos países, porque las libertades son muy limitadas y esto es lo que da lugar a que aparezcan estos grupos terroristas y encima se dificulta la posibilidad de contrastar ideas. Es decir, porque lo que quieren poner estos grupos es una dictadura y es su idea y su idea. Y si alguien está en contra, o gran parte de la población está en contra, la pueden matar o encarcelar. Y entonces, ¿cómo nos comportamos? Porque entonces no tiene mucho sentido. Ahora, de ahí que lo que quieren hacer estas opciones, claro, estas opciones políticas de terrorismo son que como en estos países las políticas libres o de libertad, que no hay libertad allí en estos países, me refiero a libertad de favorecer el derecho al voto, a quejarte o lo que quieras. Allí lo que se utilizan estos métodos, estos grupos terroristas, es la violencia. Es decir, incluso matan a gente inocente. ¿Ves? Si es que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es vergonzoso, que es que no está ya ni haciendo Estados Unidos nada, ni ya ni Europa, ni cualquier potencia para rebajar la tensión ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que estas figuras lo que hacen es buscar es pon un grupo terrorista, pon un gobierno, se quitan las ideas, es decir, se elimina cualquier queja o cualquier idea o ideario contrario a estos regímenes terroristas y lo que provoca al final es que se ponga una dictadura, que gobiernen cinco tíos, es decir, cinco personas y que van y realicen bombazos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que en países europeos existen esto bueno, del terror, es decir, el terrorismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y este vídeo lo he subido más por los problemas que está habiendo, o lo que ha sucedido, como he dicho en la primera diapositiva, en Francia, o lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, con los bombardeos de Israel y de Hamas, así que debemos de aprender. Yo lo único que quiero decir es que tengo hablado de historia y que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Así que os mando saludos, adiós.